Descubierto, el increíble acto del hijo de un millonario tras ver los hematomas de su empleada Alejandro, el hijo del magnate don Javier, siempre había estado rodeado de lujo. Sin embargo, aquel mundo opulento empezaba a pesar más que el oro de sus corbatas. A sus 22 años, experimentaba una desconexión abrumadora. Mientras su familia cenaba en el balneario de lujo, él solo pensaba en el eco de las risas de niños jugando en la calle. Esa noche, en el camino a casa, le llegó un aroma que traía memorias comunes, un olor que resonaba en los terrenos que había abandonado. Sin embargo, lo que iba a encontrar lo cambiaría para siempre. Al regresar, observó luces parpadeantes de una de las propiedades de su padre. Decidido, se acercó a ver qué ocurría a aquellas horas. La verdad lo chocó como un rayo. Rosa, una mujer de aspecto cansado y con ojos que contaban 1000 historias, limpiaba el suelo. Su fuerza era palpable, pero lo que lo impactó fueron los hematomas en su brazo. Alejandro sintió que una mano invisible apretaba su corazón. Se acercó con suavidad, rompiendo la barrera de aquel mundo en el que había crecido. ¿Te encuentras bien?, preguntó, temblando de indignación y curiosidad. Rosa se retorció, una sombra de miedo cruzó su rostro. Pero no pudo ocultar su historia. Son recuerdos de alguien a quien confié mi vida, murmuró, añadiendo que su expareja había sido un monstruo. Alejandro se sintió atrapado entre la rabia y la compasión. Esa conexión instantánea lo hizo querer ayudarla, pero su familia no entendería. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Alejandro convivía con su familia, cenas lujosas y temas de negocio llenaban el aire. Sin embargo, su mente volaba a la lucha de Rosa y su comunidad, a los sueños que estaban a punto de ser arrasados por los proyectos inmobiliarios de su padre. La familia abogaba a mantener la imagen, a ignorar el sufrimiento ajeno. Pero él ya no podía mirar hacia otro lado. Rosa se había vuelto su bandera, la representación de una realidad que no podía seguir evadiendo. El momento crucial llegó con la asamblea comunitaria que se organizó para discutir el desalojo. La tensión flotaba como un denso humo. Con el corazón latiendo fuerte, Alejandro sintió que el aire se volvía irrespirable. Miró a su padre, un hombre que siempre había admirado, y la forma en que desestimaba las quejas de esos trabajadores. En ese instante, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar. Se puso de pie y, con un grito en el alma, pronunció palabras que resonarían en su vida para siempre. La multitud lo miró, y un silencio sepulcral envolvió el lugar. ¿Podría romper el lazo que lo ataba a su familia? ¿Podría finalmente luchar por lo que era correcto, por lo que Rosa y su comunidad merecían? La última pregunta quedó suspendida en el aire, dejando a todos, incluidos él mismo, llenos de incertidumbre. Los murmullos de la multitud comenzaron a crecer mientras Alejandro se mantenía erguido, con el aliento contenido y la adrenalina corriendo por sus venas. Nunca había sentido una presión así, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. La mirada de Rosa, que se posó brevemente sobre él, sembró una chispa de valor que lo encendió por completo. Basta. No podemos seguir así, dijo Alejandro, su voz resonando con una fuerza que lo sorprendió incluso a él. Las palabras parecían romper las cadenas invisibles que lo ataban a la vida que había llevado hasta ahora. Sus compañeros de asamblea lo miraban, algunos con incredulidad, otros con un destello de esperanza. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Otras voces empezaron a unirse, creando un coro de indignación. ¿Por qué debemos dejarnos pisotear? Es nuestro hogar, gritó un anciano desde el fondo. Sus palabras calaron hondo en el corazón de Alejandro. Se giró hacia el hombre, asintiendo, sintiendo su dolor como propio. La sala vibraba, la energía era palpable, un torrente de emociones que se desbordaba. Sí. Mi padre puede tener el poder y el dinero,
pero nosotros tenemos el derecho a luchar por un futuro mejor. No estoy aquí solo como su hijo, estoy aquí como un vecino, como un amigo, como alguien que se niega a ver más injusticias, continuó, sintiendo que cada palabra lo liberaba más. La sala, que había estado sumida en la incertidumbre, ahora bulliciaba con nuevas ideas. Rosa se vio empoderada, notando la transformación en Alejandro. Ella tomó la palabra, su voz temblorosa, pero llena de valor. No busco compasión, sino justicia. Cada golpe ha sido una lección, cada moretón una historia. Pero esa historia debe ser contada. Nadie debería sufrir en silencio. Alejandro sintió que su corazón latía al compás de la esperanza colectiva. Era como si descubriera un propósito que había estado oculto durante mucho tiempo. Sin embargo, las palabras de su padre volvían a su mente, y el dilema de enfrentar a su propia familia lo llenaba de miedo. Pero ya no podía mirar hacia otro lado. Esa lucha merecía su voz. La asamblea continuó, y la comunidad empezó a tejer un plan, uniendo fuerzas para organizarse y enfrentar a la corporación. Antes de que la reunión concluyera, Alejandro tomó la palabra nuevamente, con una visión más clara. No solo debemos detener esto. Debemos reclamar nuestro lugar, nuestro hogar. Si luchamos juntos, no hay poder que pueda silenciarnos. La multitud estalló en aplausos y vítores. La energía en la sala era electrizante, sin embargo, mientras él y Rosa intercambiaban miradas de complicidad y determinación, el sonido de un coche elegante interrumpió su momento. Era el vehículo de su padre, y su corazón se hundió en el estómago. Sabía que don Javier no tardaría en enterarse de lo que estaba sucediendo. Estaba preparado para la confrontación, con el eco de la comunidad resonando en su mente y la inminente llegada de su padre acechando desde la sombra. Alejandro se sintió en la cuerda floja. ¿Qué pasaría cuando el hombre que había admirado tantos años se encontrara frente a frente con la decisión de su hijo de cambiar el rumbo de su vida? La tensión escalaba, y el siguiente paso que diera podría definir no solo su futuro, sino el de todos los que estaban bajo la amenaza del desalojo. En ese instante, supo que la lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a su padre sin romperse en el proceso? La respuesta pugnaba por salir, pero el tiempo apremiaba, y lo único que podía hacer era esperar. El aire en la sala se volvió denso. Alejandro podía sentir cómo su piel se erizaba, mientras miraba la entrada por donde su padre debía aparecer en cualquier momento. Los murmullos de la multitud comenzaron a distraerse, y una sensación de anticipación mezclada con miedo lo invadió. La adrenalina que antes lo impulsaba ahora parecía congelar sus movimientos. ¿Por qué no se queda a escuchar lo que hemos decidido?, preguntó Rosa, su voz llena de energía, pero también de preocupación. Alejandro la miró y vio en sus ojos una mezcla de valentía y dudas. Ella no se dejaría atemorizar, y él sabía que debía hacer lo mismo, y así fue, cuando por fin apareció don Javier, con su traje impecable y esa expresión que siempre llevaban los que piensan que tienen el control de todo. El ruido cesó por un instante. Cada mirada se centró en él, y el silencio que llenó la sala era ensordecedor. La figura de su padre, normalmente imponente, ahora parecía más bien una sombra que se cernía sobre el nuevo mundo que Alejandro estaba intentando construir. ¿Qué significa esto? La voz de don Javier resonó, grave y autoritaria, como un trueno que anunciaba tormenta. ¿Acaso han olvidado quiénes somos? ¿Quiénes son ustedes para desafiar mis decisiones? Alejandro sintió que su pulso se aceleraba. Aquella voz, que solía traerle seguridad, hoy le recordaba todo lo que deseaba cambiar. Se erguió, tragando con fuerza, dispuesto a enfrentarlo. No se trata de olvidarnos de nada, padre. Este lugar significa más para nosotros que poder y dinero. Ya no permitiremos que nuestra vida sea una simple transacción. Don Javier arqueó una ceja, y detrás de él, algunos miembros de la comunidad comenzaron a murmullar entre sí, sorprendidos por la audacia de Alejandro. Hubo un instante de silencio donde el orgullo del padre chocó con la determinación del hijo. ¿Era posible que pudiera mantener la dignidad y, al mismo tiempo, enfrentarse a la figura paterna que lo había moldeado? ¿Tú, un hijo mío, con el respaldo de esta gente? La incredulidad en la voz de don Javier era palpable. Te he dado todo lo que necesitas. ¿Por qué te empeñas en destruir lo que he construido? No estoy aquí para destruir,
sino para construir un lugar donde la justicia y la comunidad tengan un verdadero valor. Es hora de dejar atrás viejas creencias que solo benefician a unos pocos, respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra se afianzaba más en su ser. La multitud comenzó a aplaudir suavemente, como si cada aplauso le infundiera más fuerza. Rosa le sonrió, el brillo de sus ojos iluminando el desafío en el que estaba. Pero los ojos de don Javier se oscurecieron. Si sigues por este camino, te aseguro que te arrepentirás. No solo te estás oponiendo a mí, sino que también estás traicionando a nuestra familia, ladró, cada palabra cortante como un cuchillo. Fue entonces cuando Alejandro sintió que todo su mundo se tambaleaba. La amenaza resonaba como un eco aterrador, estaba dispuesto a usar su poder para aplastarlo, sí, pero la presión del amor familiar apretaba su pecho. Era suficiente la fuerza de la comunidad para vencer al poder de su padre, el escalofrío le recorrió el cuerpo, pero mantuvo la mirada firme. No se trata de traicionar a la familia, sino de crear una nueva forma de ser familia. Uno donde todos contemos. Don Javier avanzó, cada paso marcado por la autoridad que siempre había ejercido. Tu idealismo te llevará a la ruina, Alejandro. Reflexiona bien en este tema, las palabras de su padre dejaron una huella. Alejando los temores que lo atrapaban, Alejandro sintió un calor profundo formar una bola en su estómago. ¿Qué pasaría si realmente se quedaba solo en su lucha? Pero mientras la multitud lo rodeaba, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Cada camino tiene sus piedras, papá, y estoy listo para sortearlas, no voy a dar un paso atrás. La justicia puede contar con mi voz. La tensión crecía, y ambos hombres se miraban intensamente, como dos guerreros listos para la batalla. ¿Quién ganaría esta vez? La sala se llenó de murmullos y el aire se cortaba con el miedo y la determinación. Alejandro sabía que la siguiente jugada de su padre sería definitiva. La lucha apenas había comenzado, y su padre, con todo su poder, podía hacer girar el rumbo de todo. Pero también había un fuego brillante en su interior que prometía no ceder. Sin embargo, con cada pulso de la comunidad, la pregunta siguió resonando, ¿y si todo esto resultaba ser más que una lucha por un hogar? ¿Y si se trataba del destino de sus corazones, atrapados entre dos mundos? Don Javier estaba lejos de rendirse. Su mirada decía que era solo el comienzo. Aunque el amor lo mantenía firme, Alejandro se preparaba para lo inevitable. ¿Podría enfrentar a su propio padre sin perderse en el intento? El siguiente paso era crucial y la hora de ajuste entre amor y lucha se acercaba rápidamente. La tensión se palpaba en el aire como un hilo afilado. Alejandro mantenía su postura, pero cada palabra de su padre parecía un peso levantando la gravedad de la situación. Sabía que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Don Javier no iba a dejar que su hijo se interpusiera en sus planes tan fácilmente. La multitud, que había animado a Alejandro, comenzó a mirar hacia atrás, inquieta, como si anticiparan un repentino estallido. La mirada de don Javier escaneó la sala. Las cabezas bajaron tímidamente, algunos incluso cerraron los ojos brevemente, temerosos de las consecuencias que vendrían. Todo el mundo sabía que su padre no iba a ceder ante el desafío de su hijo, eso era seguro. Si insistes en seguir adelante con esto, Alejandro, tengo los medios para destruir todos tus esfuerzos. Puedes perder más que tu posición, puedes perder a tu familia, advirtió don Javier, con un tono que mezclaba advertencia y amenaza, su voz resonando como un tambor en el fondo de sus mentes. Alejandro se sintió temeroso, por un instante, una sombra se deslizó sobre él. Pero no podía permitir que el miedo lo dominara. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú, papá, decides por nosotros. Esta comunidad merece un futuro sin las cadenas de los viejos hábitos. Esa chispa de determinación encendió una especie de contagio en la multitud. Vieron en Alejandro la imagen de un líder. Pidieron más voz, más acción, más justicia. Y eso impulsó a Alejandro a dar ese pequeño paso adelante, haciendo una ligera inclinación. Quiero saber algo, papá. ¿Cuántas veces más podemos seguir viviendo bajo esta opresión? No estoy aquí para disputarte el poder, sino para cuestionar el propósito. Don Javier se puso tenso, su mandíbula apretada. ¿No ves que este lugar es nuestra vida? Es nuestra herencia.
Y tú decidiendo lo que es correcto está hablando de traición, hijo. A mí, a tu familia y a esta sociedad, las emociones caldearon el ambiente. Rosa, quien se había mantenido a su lado, dio un paso adelante también. Don Javier, este no es el camino. Alejandro solo desea un mundo mejor, dijo, su voz temblorosa pero firme. Podía sentir su valentía en cada palabra. Calle, niña, fue la respuesta cortante de don Javier. No te atrevas a hablarme de lo que es correcto. Este es un asunto familiar y no tienes nada que ver aquí. Alejandro miró a Rosa, su mirada era un torrente de apoyo y preocupación. Aquello no iba a ser fácil, y el costo del dilema emocional que enfrentaba pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, no podía dejar que el miedo al rechazo lo detuviera. Si este es un asunto familiar, entonces debo actuar en base a lo que es digno y justo. Y eso implica dar voz a quienes no la tienen, respondió Alejandro, su voz elevándose con fuerza, como un llamado a la batalla. Don Javier, visiblemente frustrado, apretó los puños, su rostro tornándose rojo. No dudaré en hacer lo que sea necesario para proteger nuestro legado. Si crees que esto es una broma, estás muy equivocado. Su amenaza colgó en el aire, creando un eco que resonó ominosamente. Rosa tomó la mano de Alejandro, su contacto era una corriente de energía que atravesaba la sala. No estás solo. Y la comunidad te respalda, le susurró, mientras miraba a los grupos alrededor. Poco a poco, comenzaron a asentir con la cabeza, haciendo notar su apoyo. ¿Vas a seguirla, papá? ¿Por dinero o vas a abrir los ojos a lo que verdaderamente importan las personas? Esta es tu oportunidad para elegir, provocó Alejandro, sintiendo el sudor en sus palmas. La multitud crecía en aplausos y murmullos de aliento. Pero había un silencio sombrío alrededor de don Javier, que parecía anticipar algún movimiento drástico. El aire se sentía pesado mientras el juego entre padre e hijo se volcaba de forma dramática. ¿Podría una familia, forjada en la tradición y en el miedo, reconciliarse con una nueva manera de avanzar? La lucha por un futuro diferente estaba a la vista, pero con las sombras de la traición y la amenaza del padre todavía danzando a su alrededor. Alejandro sabía que todo estaba por decidirse. Justo cuando pensaba que el momento de la verdad había llegado, el sonido de un teléfono vibrando interrumpió la sala. Era un mensaje alternativo, proveniente de alguien que nadie esperaba. El rostro de don Javier se oscureció aún más al leer la pantalla. Era tiempo de verdades y revelaciones. La lucha no solo implicaba su futuro, sino que una nueva fórmula de esperanza podría estar a punto de revelarse. ¿Qué secretos se escondían detrás del silencio familiar? La comunidad contuvo la respiración, esperando a que Alejandro y su padre enfrentaran no solo sus deseos, sino las verdades ocultas que podían cambiarlo todo. ¿Estaría Alejandro listo para asumir el riesgo de descubrir lo desconocido? La sala se llenó de murmullos inquietos cuando don Javier terminó de leer el mensaje. La expresión de su rostro se convirtió en un mapa de emociones contradictorias, miedo, rabia, y un destello de desesperación que no logró ocultar. Alejandro, aún sosteniendo la mano de Rosa, sintió como el pulso de la multitud se aceleraba. Era un momento decisivo, y el aire estaba cargado de incertidumbre. ¿Qué dice?, preguntó alguien entre la multitud, y en ese momento el silencio cayó como una ley en la sala. Todos esperaban la reacción de don Javier, como si su próxima palabra pudiera cambiar el rumbo de la historia que se estaba escribiendo frente a sus ojos. Don Javier apretó el teléfono con fuerza, como si su propia vida dependiera de ello. No es de tu incumbencia, respondió, su voz casi un susurro, pero el eco de su angustia resonó en cada uno de los presentes. Alejandro se adhirió más fuerte al impulso que sentía. Era ahora o nunca. Papá, si hay algo que estás ocultando, es el momento de decirlo. No puedo pelear contigo ni con quien se oponga a un mundo mejor si no estoy al tanto de la verdad. La comunidad merece saberlo todo. Las palabras fluyeron de él como un río que había estado conteniendo, y al hacerlo, se sintió más ligero, más fuerte. Don Javier inhaló profundamente, su mirada se desvió hacia la ventana. La luz del atardecer iluminaba su rostro, creando un contraste con la penumbra que sentía en su corazón. Ese mensaje es solo ruido, dijo al final, tratando de desestimar el momento, pero su voz temblaba.
La multitud empezó a impacientarse, y murmuraciones crecieron alrededor de la sala, un clamor de voz colectiva que exigía respuestas. Rosa, viendo la lucha interna de don Javier, no pudo contenerse. ¿Por qué siempre has preferido el silencio sobre la verdad? Los secretos solo conducen al sufrimiento. Exclamó, con lágrimas en los ojos. La emoción sacudió el corazón de todos, y con cada palabra que salía de su boca, más y más personas en la sala empezaban a conectar con su propia pérdida y dolor. La atmósfera cambió. El aire pesado ahora era electrificado por la empatía de la comunidad. Todos sabemos lo que se ha hecho, don Javier, y estamos listos para actuar, gritó alguien en la multitud. Su voz resonó como un tambor, y el sonido de un cambio estaba en el aire. Alejandro dio un paso al frente, decidido. No es solo mi lucha. Es la lucha de todos nosotros. Y si tú, papá, optas por la opresión, entonces serás tú quien se quede atrás, en lugar de liderar hacia un futuro que todos merecemos. La determinación en su voz marcaba una línea en la arena, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Don Javier se puso erguido, una nueva energía parecía surgir de su frustración. ¿Te crees el salvador de esta comunidad? No tienes idea de lo que estás hablando. Su grito reverberó en las paredes, pero Alejandro no se dejó amedrentar. El miedo no me detendrá. Quizá tu poder venga de los secretos, pero el nuestro nace de la verdad. La multitud estalló en vítores, y el eco de sus palabras llenó el espacio frío, como si una chispa de esperanza estuviera avivando un fuego una vez extinguido. Pero el semblante de don Javier siguió siendo sombrío, y un temblor de incomodidad danzó en sus ojos. De repente, el mensaje en el teléfono de don Javier pareció pulsar contra la posibilidad de un futuro incierto. La tensión aumentaba palpable, todos en la sala sintieron que algo debía cambiar, que la revelación estaba más cerca que nunca. Cuando don Javier finalmente elevó la mirada, un destello de resolución cruzó su rostro. Este es un asunto que va más allá de lo que imaginan. La verdad no solo puede herir, puede destruir, afirmó, y en ese momento, la sala quedó en un título tenue de silencio, lleno de anticipación. ¿Estaría don Javier dispuesto a revelar lo que sabía, o su lealtad a su secreto se interpondría entre el futuro de su familia y de la comunidad? Alejandro sintió como el peso del momento se duplicaba, y supo que el punto de quiebre estaba cerca, pero también sabía que los riesgos eran mayores de lo que jamás habría imaginado. La verdad estaba a punto de arrasar con todo lo que habían conocido. Y así, la lucha de un hijo contra la sombra de su padre se tornaba incalculable. ¿Qué verdad oscura saldría a la luz, y a qué costo? La comunidad esperaba, lo que se revelara podría cambiarlo todo y el tiempo se estaba agotando. Don Javier se retorcía las manos, su rostro una pintura de desasosiego. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando alguna señal de apoyo en la multitud. Sin embargo, en lugar de consuelo, solo encontró rostros expectantes, llenos de esperanza y también de interrogación. ¿Qué significa eso?, insistió una voz temblorosa al fondo. ¿Qué has hecho realmente, don Javier? La pregunta flotó en el aire, como una densa niebla que amenazaba con envolverlos a todos. Alejandro, sintiendo el peso de la mirada de todos sobre él, tomó una respiración profunda. Tienes que contarlo. La comunidad necesita saber la verdad para poder sanar, declaró, buscando conectar esa necesidad en su padre. Don Javier dio un paso atrás, como si la presión del momento lo empujara a alejarse del abismo que veía abrirse ante él. No hay nada que contar, protestó, su voz ahora un hilo de incertidumbre. La lealtad y el silencio son más valiosos que cualquier historia retorcida que puedan crear. ¿Más valiosos que vidas, papá?, preguntó Alejandro, sus palabras como dagas que perforaban la pared de defensas que su padre había construido. Un murmullo recorrió la sala, cargado de indignación, pues la empatía crecía por cada rincón. La mujer que había interpelado a don Javier antes ahora rompió el silencio con tristeza. Yo perdí a mi hermana por no saber lo que se estaba haciendo. Los secretos nos han hecho daño a todos, don Javier, dijo, su voz rota por el dolor. No podemos permitir que el silencio continúe. Todo tiene un precio. Don Javier cerró los ojos, cada palabra parecía golpearlo con más fuerza. El conocimiento a veces es un veneno, murmuró, casi para sí mismo,
pero el eco resonó en el corazón de la multitud. A lo lejos, la luz del sol se desvanecía, como si la naturaleza misma estuviera sopesando el dilema que tenían ante sus pies. Tal vez pienses que estás protegiéndonos, continuó Alejandro con fervor, pero solo estás atándonos más a este ciclo de dolor y miedo. La verdad puede ser difícil, pero lo que es realmente destructivo es cargar con el peso de los secretos. Una tristeza imperceptible se combinaba con su determinación. Alejandro sintió, por fin, que estaba llamando a su padre. Había un pequeño destello de duda en la mirada de don Javier, una grieta en su fachada de piedra. ¿Qué pasará si lo que revelo no trae alivio? ¿Qué tal si trae más dolor? Pero tal vez ese dolor es necesario para la curación, respondió Rosa, acercándose a Alejandro. Estamos juntos en esto. No estás solo, don Javier. La comunidad te necesita. Sé que tienes miedo, pero también tienes la oportunidad de cambiarlo todo. Un estremecimiento recorrió la sala. Los murmullos se transformaron en un clamor de apoyo, la voz de la comunidad resonó como un coro de unidad. Las lágrimas de Rosa y la angustia del resto solo alimentaban ese deseo de verdad que todos compartían. La presión sobre don Javier se intensificaba, y su mente luchaba en el caos de sentimientos contradictorios. Si hablo, no habrá vuelta atrás, dijo, su voz ahora quebrada. Entonces es hora de que hablemos todos, sugirió Alejandro, decididos a crear un puente entre su padre y la comunidad. Afrontemos juntos lo que venga. ¿De verdad creen que la verdad puede cambiar algo? ¿Que esto no nos destruirá a todos?, preguntó don Javier, enfrentando el mar de miradas que irradiaban esperanza y desafío. Sí, respondieron al unísono. Porque la verdad te hace libre. La sala estalló en murmullos, una ola de acoplamiento y preocupación, todos estaban listos, casi expectantes. La batalla que había estado anidando en las sombras por tanta eternidad estaba a punto de emerger, y lo que se revelara no solo cambiaría la vida de don Javier, sino el destino de cada persona inválida por sus secretos. La luz se desvanecía, dejando la sala en sombras suaves, y así el eco de ese único instante se marcaba en el aire. Pero en ese mar de incertidumbre, una pregunta flotó: ¿qué propósitos oscuros se desatarían si la verdad se liberaba? Alejandro sintió que el universo giraba en torno a esa inminente revelación. Todo estaba al borde de una transformación. Don Javier respiró hondo, sus pulmones pesados por la angustia acumulada. Las palabras, enmarañadas en su mente, luchaban por encontrar una salida. Miró a su alrededor, viendo los rostros que antes eran amigos, pero que ahora parecían dispuestos a señalarlo, a demandar explicaciones. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras la verdad se agolpaba en su garganta, rogando por ser liberada. Quiero que entiendan, comenzó, pero su voz se quebró. Las miradas, llenas de expectativa, se volvieron más intensas, y él sintió que el aire se volvía denso. No siempre fui así. No siempre actué con este silencio, todo tiene un origen. Alejandro miró a su padre, con las manos temblorosas, pero con una firmeza que no había sentido antes. Estamos aquí para escucharte, papá. Toma tu tiempo, pero por favor, habla. La comunidad necesita saber. Rosa se acercó un paso, su mirada era un faro de solidaridad. No estamos en tu contra, don Javier. Queremos entender. Quizás hay una lección en tu historia que nos pueda ayudar a todos. El anciano bajó la cabeza, derrotado por el peso de la culpa. Hubo un tiempo en que creí que los secretos eran para proteger a los que amamos, pero eso fue un error terrible. La historia que guardo es oscura, y no estoy orgulloso. Los murmullos se intensificaron, la sala era un torbellino de emociones. Dilo. Lo que sea que haya acontecido, ya no puedes cargarlo solo, exclamó una voz entre la multitud. La desesperación por la verdad unía a todos allí. Don Javier, sintiendo que la presión lo aplastaba, finalmente alzó la vista. Una vez, cuando yo era joven, hice un pacto, su voz se hizo casi un susurro. Era un acuerdo que implicaba decisiones difíciles y que muchas veces se lo ocultamos a aquellos más vulnerables como las familias que dependían de nosotros. La sala quedó en silencio absoluto. Cada corazón latía en sincronicidad, la expectativa era palpable.
Ese pacto trajo sufrimiento a muchos, gente inocente que solo quería sobrevivir. Y una de esas decisiones me persigue hasta hoy. Esa es la razón de mi silencio. Tenía miedo de que al hablar, abriría viejas heridas. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Rosa, ella sabía que su propio dolor estaba conectado a esas decisiones. La comunidad compartía una herida jamás curada, un lazo creado a través de experiencias compartidas de traición y impotencia. Pero, don Javier, comenzó Alejandro con voz temblorosa, ¿no crees que al hablar puedes encontrar la redención? Sabemos que no eres tu pasado y que la comunidad puede encontrar la fuerza para sanar juntos. Cada historia tiene sus sombras, pero también su luz. El temblor en la voz de su hijo comenzó a romper las murallas del corazón de don Javier. No sé si mi verdad traerá paz. Puede que rescate a algunos, pero también puede infligir más dolor a otros. Rosa, con la mirada firme, le contestó, a veces se requiere una tormenta para que florezcan las flores. Estamos contigo, no estás solo en esto. A medida que el diálogo se desarrollaba, un escalofrío recorrió la sala. La tensión en el aire era casi eléctrica, como si un trueno inminente aguardara en el horizonte. Es por eso que tenemos que hablar por cada daño que hemos permitido que continúe, confesó, casi a punto de quebrarse. He tenido que vivir con el hecho de que, en mi búsqueda de poder, he perdido el sentido de la compasión. El brillo de los ojos de los asistentes se intensificó, esa chispa de esperanza combinada con el miedo a lo que podría revelarse. ¿Qué revelaciones saldrán de la sombra de tu silencio, don Javier? Fue la pregunta que flotó de nuevo en el aire, como un desafío a la voluntad de su padre. En ese instante, un ruido sordo llamó su atención desde la esquina trasera de la sala. Todos se volvieron hacia el sonido, una puerta que apenas se había entreabierto. La figura de un hombre alto y desconocido se destacó, y en sus manos sostenía un sobre desgastado por el tiempo. Don Javier palideció, y un silencio total reinó, mientras las miradas se centraban en el hombre que, con un gesto que solo prometía caos, empezaba a caminar hacia el frente. ¿Qué secretos escondía aquel sobre? ¿Era acaso la pieza que faltaba en el rompecabezas de toda su historia? La verdad estaba por salir a la luz, y con ella, un nuevo principio o un oscuro final. El hombre desconocido llegó al centro de la sala, sus pasos resonaban en un silencio sepulcral. Don Javier sintió que el corazón se le aceleraba, como si cada latido resonara en sus oídos, ensordeciendo todo lo demás. La figura oscura, con el rostro semioculto por la sombra, tenía una mirada intensa y desafiante. Con una voz profunda, casi temblorosa, el extraño rompió el silencio. Vengo de parte de aquellos que todavía sufren debido a decisiones que se tomaron hace tiempo. Este sobre contiene verdades que nadie ha querido enfrentar. La sala se estremeció al escuchar sus palabras. Don Javier, sin poder apartar la vista, sintió una opresión en su pecho. Era un momento decisivo, uno en el que el pasado amenazaba con abrumar el presente. Las manos de Alejandro se aferraron a las de su padre, como si pudieran protegerlo de la tormenta que se avecinaba. ¿Quién eres?, preguntó Rosa, intentando mantener el control de la situación. La tensión era palpable, y los murmullos entre los asistentes comenzaron a expandirse como un eco. Soy solo un mensajero, dijo el hombre, pero lo que está aquí puede cambiarlo todo. O puede desatar un caos que ya ha comenzado a asentarse entre ustedes. Sostenía el sobre con firmeza, como si su contenido pudiera causar estragos o, por el contrario, abrir puertas hacia la redención. Don Javier sintió cómo la sala lo absorbía. El aliento de los presentes se hacía más pesado a medida que la expectativa crecía. ¿Qué hay en ese sobre?, inquirió, su voz apenas un susurro. Recuerdos. El desconocido hizo una pausa, buscando mirar a cada uno de los rostros presentes. Recuerdos enterrados, secretos que no han sido revelados por miedo, vergüenza o culpa. Pero también hay esperanzas, sueños y la posibilidad de rescatar lo que una vez se perdió. La comunidad parecía dividida, algunos miraban con curiosidad, otros con miedo. Alejandro apretó la mano de su padre con más fuerza, un gesto que significaba familiaridad, pero también un intento de mantener la calma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué traes esto a nosotros en este momento?, preguntó Alejandro, su voz resonante, pero temblorosa.
Porque el tiempo de permanecer en silencio ha llegado a su fin, dijo el mensajero con firmeza. Y porque no pueden continuar basando sus vidas en un pasado que no entienden completamente. Este sobre podría ser la clave para restaurar lo que ha sido destrozado. Don Javier giró lentamente la cabeza hacia su hijo. En sus ojos había una mezcla de emociones, dudas que rumiaban junto con la determinación de encontrar respuestas. El anciano supo en ese momento que, sin importar el costo, debía enfrentar su pasado. Con un hilo de voz, pidió, muéstrame lo que contiene. El desconocido asintió y, con un movimiento casi ceremonial, deslizó el sobre hacia el anciano. La tensión se palpaba. Todos los ojos estaban puestos ahí, fijados en el momento que se avecinaba como un atisbo de un nuevo amanecer o quizás una oscura noche en la que sucumbirían todos. Cuando don Javier, temblando, tensó sus dedos y abrió el sobre, el aire se volvió aún más denso. Sabía que lo que estaba por descubrir podría llenar de réplicas el suelo que todos pisaban, o quizás darles la oportunidad de sanar las viejas heridas. Sus ojos se encontraron con el contenido, y un grito ahogado surgió de su pecho. Lo que había dentro no solo definía el pasado, sino que amenazaba el frágil futuro de todos. La sala estalló en murmullos, la ansiedad crecía, y la historia de su vida estaba a un paso de revelarse ante todos. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Alejandro, pero don Javier, paralizado, no podía responder, atrapado en la vorágine de recuerdos y decisiones que apenas empezaban a desenterrarse. La comunidad contenía la respiración, ansiosa por la verdad que estaba a punto de desbordarse. Y en la última fracción de segundos, cuando el silencio resultó ensordecedor, el mensajero inclinó la cabeza y murmuró, la verdadera historia de un pacto nunca se olvida. Y esta es la tuya, don Javier. Fue en ese instante de revelación, cuando la sombra del pasado chocó contra la luz del presente, que todos supieron que el verdadero viaje apenas comenzaba. El aire en la sala temblaba con una tensión insoportable. Don Javier, con el rostro pálido y una mirada perdida, sostenía el contenido del sobre entre sus manos temblorosas. Era un documento viejo, amarillento, que parecía llevar consigo el peso de años de secretos no revelados. La tinta ya difusa formaba palabras que su corazón no estaba seguro si quería leer. ¿Qué dice, papá?, insistió Alejandro, su voz temblando, una mezcla de preocupación y curiosidad. Son nombres, murmuró don Javier finalmente, su voz quebrada. Se inclinó un poco hacia adelante, tratando de despejar su mente. Los murmullos de la multitud se desvanecían como ecos lejanos, sus ojos se centraron en los nombres que parecían parpadear ante él. Un sudor frío le recorrió la frente. ¿Nombres de quién?, preguntó Rosa, acercándose lentamente, como si cada palabra pudiera romper la frágil estructura de su familia. Don Javier tragó saliva, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de pronunciar podía ser un detonador. Gente que yo hice sufrir. Promesas no cumplidas. Esperanzas desvanecidas. Su mente viajaba rápidamente a momentos pasados que había preferido enterrar. Personas que habían confiado en él, pero que terminaron en la ruina por decisiones que había tomado, por su ambición desmedida. El ambiente se volvió más denso a medida que los presentes escuchaban con atención creciente, cada uno sintiendo que esa carga podía ser suya, también. Alejandro miraba a su padre, buscando entender cómo alguien a quien admiraba podía haber cometido tales errores. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, apenas conteniendo la ira. ¿Por qué no enfrentaste esto? Don Javier apretó los dientes. Sabía que no había respuestas simples, que a veces el miedo era más poderoso que la verdad. Por miedo, hijo. Por miedo a perderlo todo, a perderte a ti. El mensajero observaba desde un rincón, su rostro impasible, como si supiera que el caos estaba a punto de desatarse. Aquella revelación no solo amenazaba a don Javier, también envolvía a cada uno de los asistentes, planteándoles preguntas sobre su propia historia. Entonces, comenzó Rosa, alzando su voz por encima del murmullo, suponiendo que todo esto sea cierto, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo corregimos el pasado? Debemos enfrentarlo, afirmó la voz del mensajero, finalmente dando un paso hacia adelante, como la figura de un salvador. Cada uno de ustedes tiene un papel en esto. La culpa no se diluye,
pero el perdón puede ser el primer paso hacia la sanación. Y aunque la tensión se mantuvo, había un destello de esperanza. Don Javier sabía que el camino por delante sería arduo, pero también podía transformarse en una oportunidad para reconstruir no solo su vida, sino la de cada persona que había sido parte de su historia. Voy a buscar a quienes puedan necesitarlo, resonó de repente Alejandro, lleno de esa determinación que solo un hijo podía tener. Voy a intentar reparar lo que mi padre rompió. Las palabras de su hijo resonaron en la sala, llenando un espacio que antes parecía solo vacío. La comunidad, hasta ese momento distante, comenzó a tomar aliento, una visión colectiva de redención floreció en su interior, un desafío granado por la sombra del pasado. Don Javier miró a su hijo con un nuevo brillo en sus ojos, reconociendo la chispa de cambio. La decisión de Alejandro no solo marcaba el inicio de una nueva era, sino que también cogía la mano de su padre y lo guiaba de regreso a la luz. Entonces, hagámoslo juntos, propuso don Javier, su voz ahora más fuerte, más firme. No más secretos. No más traiciones. Y así, lo que comenzó como un instante de revelación se transformó en un principio de transformación. Pero el pasado acechaba, y el camino hacia la sanación no sería sencillo. Sin embargo, la comunidad creada a partir de la devastación estaba lista para levantarse. Mientras se miraban entre ellos, el mensajero sonrió con una mezcla de gratitud y tristeza. El verdadero desafío está por comenzar, pronunció en un susurro. Y mientras el eco de sus palabras se desvanecía, un nuevo giro del destino comenzó a gestarse, uno que podría llevarlos hacia una verdad mucho más profunda, un canto a la redención o un grito a la perdición. ¿Cuál sería su elección? La transformación de Alejandro había comenzado a florecer, y en su corazón, sentía que la lucha por la verdad no era solo suya, sino de toda la comunidad. Don Javier, antes un pilar de opresión, ahora se veía obligado a enfrentar su pasado y reconstruir su relación con su hijo y el resto de su familia. La revelación del sobre había sido el puente que, aunque frágil, los conectaba. Mientras la noche avanzaba, la sala se llenó de conversaciones emocionales. La gente se acercaba a don Javier, buscando una respuesta que abriera caminos de perdón. Con cada palabra pronunciada, las viejas heridas empezaban a sanar. Era un proceso liberador. Rosa, quien había mostrado valentía en su propia lucha, se transformó en un símbolo de esperanza. Todos merecemos la oportunidad de renacer, decía a los demás, mientras abrazaba a aquellos que habían sufrido bajo el peso de los secretos. Don Javier, ahora con el semblante más suave, sintió como las miradas de reproche se convertían en miradas de esperanza y anhelo. La ira y el miedo que había sentido durante tanto tiempo comenzaban a disiparse. Perdón, me pesa preguntarlo, pero ¿cómo puedo reparar lo que hice?, expresó con voz temblorosa. La incertidumbre era pesada, pero la comunidad ya no estaba dispuesta a ser espectadora. Nosotros te ayudaremos, dijo un hombre del fondo. No se trata solo de ti y tus decisiones, se trata de nosotros, de lo que podemos construir juntos. El pesimismo que antes reinaba se desvanecía a medida que se tejían planes para enfrentar las injusticias pasadas. Necesitamos unirnos para restablecer la verdad. Exigir que aquellos que han sufrido reciban el apoyo que les fue negado, declaraba con fervor Alejandro. Las palabras de su padre ahora resonaban en un nuevo contexto: si trabajamos juntos, podremos evitar que otros sufran como nosotros. La comunidad asintió, y la pasión en sus corazones iluminaba el ambiente. Días se convirtieron en semanas mientras don Javier tomaba acción. Junto a Alejandro, comenzaron a ver a aquellas personas que habían sido afectadas por sus decisiones, una lista inacabable de rostros olvidados, de historias silenciadas. Cada encuentro era una piedra en el camino hacia la sanación. Una tarde, mientras revisaban algunos documentos viejos, un gesto de Alejandro sorprendió a don Javier. No se trata de contentar solo a unos pocos, padre. Se trata de sanar comunitariamente. Solo así podremos tener paz. En su corazón, don Javier comprendía que el verdadero trabajo estaba solo comenzando. El último encuentro trató sobre que todos en el salón están listos para ser parte del cambio. Una reunión en la misma sala donde todo había empezado. Es hora de hablar en una voz colectiva, empezó Alejandro. Se miraron uno al otro, la conexión crecía.
¿Qué hay de nuevo para los que sufrieron en el camino? Juntos con la comunidad, debemos redactar un plan que no solo cimente la justicia, sino que también muestre que hemos aprendido de nuestros errores. La multitud estaba presente en masa, la reacción del público fue positiva. Don Javier, ahora con lágrimas en los ojos, asintió. No hay mayor legado que el amor y el entendimiento. Y estoy listo para eso. Las palabras resonaron hasta lo más profundo de los corazones presentes, la reconciliación era posible, la comunidad se levantó en un acto hermoso. Al unísono, en palabras de esperanza y reparación, comenzaron a tejer sus sueños juntos. Y con esos sueños, don Javier y Alejandro descubrirían que la verdadera riqueza no radicaba en el poder y la fama, sino en la capacidad de cambiar vidas y construir puentes entre la historia y el futuro. Así, de la bruma del dolor, surgió un nuevo amanecer. Un lugar donde las cicatrices se convirtieron en marcas de fortaleza, y la voz de cada persona, sin importar su historia, contaba la vitalidad de una comunidad unida. Fue un renacimiento de la humanidad compartida, una guerra ganada no solo contra el pasado, sino a favor del futuro, y en esta nueva era, Alejandro sintió que su vida había tomado un rumbo inesperado, uno lleno de significado. Se volvió hacia su padre. Gracias, papá, murmuró, abrazándolo con sinceridad. Gracias por elegir luchar por lo correcto. Nunca estuvimos solos en esto. Y en ese abrazo, el pasado y el futuro se encontraron, ya no como enemigos, sino como aliados en la búsqueda de justicia, amor y redención. Mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo nocturno, todos allí comprendieron lo que significa ser verdaderamente libres. Así concluyó una historia, pero al mismo tiempo, comenzó una nueva llena de luz y perspectivas brillantes para el mañana. Ahora, querido amigo, si te ha impactado esta historia de transformación y esperanza, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Cada acción cuenta para seguir construyendo una comunidad rica en valores y amor. Gracias por ser parte de este viaje.